Uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo también es un país que se dedica al lavado de oro. Pues sí, amigos, es impresionante lo que se puede descubrir en la red, sobre todo con informaciones recogidas de diferentes años. Suiza es el país al que nos referimos en este canal, en el que vamos a desenglosar todo lo que hace Suiza para lavar oro. Es una situación bastante complicada en el sentido en el que Suiza parece una isla a nivel político dentro de la Unión Europea, porque no pertenece a ella, está fuera de la Unión Europea. Parece que a miembros del Europarlamento les interesa que Suiza esté fuera de todo ese comité económico europeo para poder hacer y deshacer a sus anchas. Vamos a ver, porque este vídeo no os va a dejar indiferentes y es muy interesante para saber lo que hace Suiza para blanquear el dinero de su paraíso fiscal. Vamos a verlo. Diciembre de 2012. En medio de la crisis, Suiza se enriquece fabricando oro en lingotes. Las tranquilas colinas del sur de Suiza son famosas por sus palmeras, su vino, la cultura y que sus pueblos comparten con la vecina Italia. Pero hay algo más de lo que esta región puede presumir, aunque nadie parece alardear demasiado de ello. Es el oro. 4 de las refinerías de oro más grandes del mundo se encuentran en Suiza, 3 de ellas en el cantón sureño de Ticino. Aunque no hay minas de oro suizas, se estima que 2/3 del oro del mundo se refina en este país. Los grandes bancos suizos eran los dueños de las refinerías. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la gran cantidad de oro que se almacenaba en Suiza, los bancos decidieron crear sus propias refinerías para producir lingotes. Hoy, los bancos ya no son dueños de las refinerías, pero la refinación y la producción de lingotes de oro están en pleno auge. En 2011, hace 8 años, Suiza importó más de 2.600 toneladas de oro en bruto con un valor de 103.000 millones de dólares. Desde afuera, la refinería de oro Pump se parece a cualquier otra fábrica moderna. Incluso la entrada no es particularmente notable, aparte de algunas medidas de seguridad más intensas de lo normal. Pero por dentro las cosas son muy diferentes. En una sala, el mineral fundido se vierte en moldes para hacer barras de oro que pesan 12,5 kilogramos cada una. Y hay montones enormes de esos lingotes en estas refinerías y otros más saliendo de la línea de montaje. A pesar de la recesión económica mundial que hubo en ese momento, donde los países sufrían estragos importantes por el tema del paro y también de esas recesiones que hacían que el PIB de los países perdiera mucho, es decir, que los países perdieran riqueza, en Suiza se seguía fabricando el oro a ritmo vertiginoso. Noviembre de 2017. La filial suiza de JP Morgan sancionada por lavado de dinero y violar seriamente las leyes de supervisión. El presidente de la entidad financiera Jamie Dimon cargó contra Bitcoin calificándolo de fraude burbuja y amenazando con despedir a cualquier empleado que fuera tan estúpido de comerciar con la criptomoneda. ¿Cómo fastidia, verdad?, que la gente empiece a confiar más en una criptomoneda que en los propios bancos suizos o en las propias empresas que están ligadas a los bancos suizos. Según publica el diario suizo Handelszeitung, la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Financiero Suizo FINMA ha sancionado a la filial de JP Morgan por incumplir con las disposiciones legales en torno al lavado de dinero y por fomentar y ayudar a reintroducir en el mercado bancario dinero de procedencia criminal. La decisión del regulador se emitió el pasado 30 de junio de 2017 y debería haber sido publicada la primera semana del mes de julio, pero JP Morgan trató de evitar la publicación y difusión de la noticia recurriéndola ante los tribunales, aunque finalmente el Tribunal Administrativo Federal ha desestimado el recurso y es ahora cuando la noticia ha saltado a la opinión pública. Importante tener en cuenta que aquí estamos hablando de lavado de dinero junto con el lavado de oro. Es decir, el oro se utiliza mucho en Suiza para el tema tapadera, tapar el dinero negro que está entrando en los bancos suizos a manos llenas. Es importante tener esto en cuenta, importante también pensarlo de manera objetiva.
Suiza es un país que siempre ha estado un poco a la deriva y siendo una isla de todo el sistema bancario europeo y mundial, algo que ha beneficiado mucho a grandes fortunas, incluso, como decimos aquí, a criminales. Vamos a seguir. Abril de 2018. Oro incautado. La historia del proveedor de la mayor refinería de Suiza. Una de las refinadoras de oro más poderosas del mundo, Metalor Technologies de Suiza, socia del London Bullion Market Association, el LBMA, que fija el precio global del metal, ojo, y la mayor compradora de mineral en Perú, fue mencionada en una indagación de aduanas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, o SUNAT, contra su mayor proveedor nacional, Minerales del Sur de Puno, que le ha despachado más de 100 toneladas de oro entre el 2000 y 2017. Se conoce que Aduanas de la SUNAT, tras informar a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría de Lavado de Activos sobre los presuntos nexos de Minerales del Sur, el Minersur, una organización peruana, con la adquisición de metal de origen sospechoso, le inmovilizó el último martes de abril de 2018 una carga de casi 100 kilos de oro que iba a enviar a Suiza. Dicha compañía tiene sucursales registradas en las localidades de La Rinconada, en Puno, en Perú, y Huepetue, en Madre de Dios, también en Perú. Importantes centros de la minería ilegal en el país. Luego de una larga investigación, Aduanas de la SUNAT identificó que Minersur ha recibido millonarias transferencias bancarias desde Suiza, convirtiéndose así en la cuarta mayor exportadora del país, solo después de Yanacocha, Barrick y Buenaventura. Sin embargo, parte de los proveedores de Minersur en la última década tiene indagaciones por lavado de la minería ilegal y crimen organizado, o parecen ser testaferros de terceras personas, ya que no tienen experiencia en el rubro. Sus empresas están de baja o ni siquiera poseen concesiones mineras. Pero esto se remonta a mucho antes. Y os estaréis preguntando, ¿por qué decimos que esto viene de largo? Pues atención, el vínculo entre las empresas peruanas que están dedicadas al oro y Suiza viene de muy lejos. Tan lejos como finales del siglo XIX. La única compradora del metal de Minersur es la refinería Metalor, cuya recreación se remonta a finales del siglo XIX en Suiza. Entre el 2012 y el 2017, esta compañía adquirió más de 255 toneladas de mineral en el Perú por un valor de exportación de, atención, 5.700 millones de dólares. De total, esta compañía compró unos 60 toneladas a un grupo de proveedores que operan en el Amazonía y el altiplano sur del Perú. Es muy importante esto, pero es que todo lo que vemos no solo se reduce a Perú y a Suiza. Es un caso muy complicado, como he dicho al principio, sobre todo de entender, porque es un entramado brutal de empresas y de personas que están interesadas en ganar mucho dinero a través de este lavado de oro. Metalor, comprada por el holding japonés del rubro Tanaka Kikinzoku, el 2016 adquiere más oro peruano que otros gigantes del negocio como Valcambi, MKS Finance y SP Trading en Suiza, Calotti, NTR, Republic Metals Corporation en Estados Unidos e Italpreziosi en Italia. Es un entramado a nivel internacional. Es importante tener esto en cuenta, porque esto es lavado de oro. Y podéis estar preguntándoos, ¿pero por qué dice que es lavado de oro? Si parece todo bastante bien, parece todo bastante legal. Pues porque no se dice el origen del oro, se vende y se compra fuera de lo que es el mercado para intentar ganar dinero algunas personas o incluso algunos países, quién sabe. Hay muchas compañías incluso estatales de muchos países, como hemos visto, Emiratos Árabes Unidos de Dubái, el Calotti, Italpreziosi también de Italia y algunas empresas muy importantes de Estados Unidos, junto con las empresas suizas que están dedicándose a recoger el dinero y meter todo el oro o todo el dinero del oro en los bancos suizos, y también las empresas peruanas que están ganando muchísimo dinero a través de la venta ilegal de oro. Pero es que encima, aquí lo que es más grave es que está en este conglomerado de empresas metido hasta el fondo el London Bullion Market. Y vamos a ver qué es el London Bullion Market y vamos a acabar aquí este vídeo sobre el lavado de oro en Suiza. Vamos a verlo.
El London Bullion Market es el gremio que fija el precio del oro internacional que concentra a los mayores comerciantes de metal en el mundo. Por eso habéis visto algunas veces la fluctuación del precio del oro en crisis económicas también, cuando dicen que lo mejor es comprar oro para intentar salvar la economía de un país o de una persona física, por ejemplo. Pero esto va más allá. Es importante tener en cuenta que hay compañías vinculadas al London Bullion Market en este entramado de empresas que están cometiendo ilegalidades día a día. Algunas de ellas incluso certificadas como comerciantes de lingotes de alta calidad o Gold Delivery. En la destrucción de zonas, incluso zonas boscosas como Huepetue y La Pampa en Madre de Dios, del lecho de los ríos bolivianos Pando y Beni, que llegan hasta el Madeira en la selva brasileña, la selva del Caquetá y los bosques del Chocó en el Pacífico de Colombia, así como las montañas de Nambija en la frontera con Perú. Todo eso se está destruyendo. Los documentos judiciales sobre las millonarias operaciones que revelan que las corporaciones que están vinculadas directamente al que pone el precio del oro en el mundo, al London Bullion Market, negociaron la compra de oro amazónico con capos de la minería ilegal, acopiadores del crimen organizado y propietarios de exportadores fantasma y testaferros que fingen ser empresarios. 4 de las 6 compañías compradores de oro integran directamente el London Bullion Market. Es importante tener esto en cuenta. Es lo más grave que hemos dicho en el vídeo hasta ahora y para que veáis lo importante que es informarse bien sobre todo tipo de temas. Parece que el precio del oro fluctúa de manera mágica, pero no, fluctúa como quiere el London Bullion Market que fluctúe. ¿Qué personas integrarán el London Bullion Market? ¿Qué personas integrarán o personajes públicos tendrán algún tipo de poder dentro de las empresas que cometen ilegalidades en la compra y venta de oro? ¿Qué repercusión tiene esto en Suiza? Todo esto son preguntas que nos podemos hacer y que vamos dudando cada vez más del sistema en el que estamos nosotros, en el mundo, el sistema mundial bancario, financiero, compraventa de oro, todo lo que vale mucho dinero, siempre hay cosas ilegales detrás. También en el petróleo, por supuesto, el oro negro. Vemos que Suiza se salva siempre de entrar en la Unión Europea, ni que decir tiene que no lo comentan en el Parlamento Europeo, el tema de Suiza, porque muchos de los que están dentro del Parlamento Europeo tienen sus negocietes entre empresas de un sitio, empresas de otro, o incluso tienen su dinero en Suiza y no pagan sus impuestos en el país en el que les toca. Con lo cual, esto de la Unión Europea es una verdadera mafia y una verdadera decepción para la gente que alguna vez creímos en ella. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos, hasta luego.